Buenas tardes, buenas tardes. Todos me saludan por el chat, menos por el micrófono. Buenas tardes a todos. Muy bien, vamos a empezar entonces compartiendo la pantalla para poder La semana pasada hemos quedado en esta operación. Habíamos visto las operaciones anteriores como la suma de matrices, entonces sus propiedades, y hemos visto que es una operación sumamente sencilla. Cuando se tiene que sumar, lo único que exigimos es de que las matrices que se van a sumar deben ser matrices del mismo tamaño. Y luego la matriz suma resulta de sumar los elementos correspondientes de las matrices que se están sumando. Entonces tenemos esa operación. La siguiente operación que tenemos que ver es el producto de un escalar por una matriz. Entonces, cuando hablamos de esta operación debemos definir la matriz y debemos definir el escalar que vamos a utilizar para ese producto. El escalar tiene que ser un elemento de igual o de la misma naturaleza que los elementos de la matriz. Por tanto, tenemos el escalar como parte del conjunto K, que es también conjunto de los elementos de la matriz. Cuando tenemos esos dos elementos definidos y conocidos, podemos realizar la operación de multiplicar el escalar por la matriz. Entonces, esto nos genera una segunda matriz que tiene el mismo tamaño de la matriz original, Estamos hablando de una matriz de tamaño n por n, también es de n por n, y los elementos que forman esa matriz producto resultan de multiplicar cada uno de los elementos de la matriz A por el escalar alfa, para todas las filas y para todas las columnas. Entonces, si yo tengo acá descrita la matriz A en forma de sus elementos, el alfa por A viene a ser todos los elementos de la matriz A multiplicados por alfa, sin excepción, afecta a todos los elementos de la matriz. Por ejemplo, acá esta matriz es una matriz 2 por 3. Si yo voy a buscar la matriz 5 veces A, o sea, 5A, eso quedaría el 3 multiplicado por 5, el 2 multiplicado por 5, el 1 por 5, el 4 por 5, el 3 nuevamente por 5 y el 0 por 5, generando esta matriz que es una matriz producto de esa. ¿Alguna pregunta? Creo que no, porque es una operación sumamente sencilla. Lo único que hay que recordar es de que el escalar multiplica a todos. En sentido inverso, si yo hago la lectura, estoy hablando de factorizar. Factorizar una constante cualquiera o un escalar cualquiera, pero tiene que ser factorizado de todos los elementos de la matriz. Sus propiedades es conmutativa, no interesa por dónde esté multiplicando el escalar, es distributiva respecto de la suma en matrices y es distributiva respecto de la suma en los escalares. Luego también es asociativa y la diferencia no es más que una suma donde la matriz sustrayendo es cambiada por su opuesto.
son con propiedades tradicionales. La operación diferencia no es una operación, sino una propiedad de esta operación, donde para hacer la diferencia de dos matrices, lo que tenemos que hacer es previamente multiplicar la matriz sustrayendo por -1 y luego sumar los elementos de esas matrices resultantes. ¿Sí? Muy bien. La operación que quizás va a complicar la existencia a moros y cristianos es la operación de producto de matriz. Producto de matriz. Cuando yo tengo que definir el producto de dos matrices, lo que hago es, primero, definir de manera concreta las matrices que se van a multiplicar en el orden A por B. Yo quiero multiplicar A por B. Entonces, la primera matriz es A, la segunda matriz es B. O sea, el primer factor, segundo factor. Para que este producto esté definido, deben cumplir esta condición. El número de columnas de la primera matriz debe ser siempre igual al número de filas de una matriz de la segunda matriz. O sea que cuando colocado en el orden en que voy a multiplicar, los tamaños de las matrices deberían de estar de esta forma. En la parte central, los números de los tamaños deben coincidir, deben ser iguales. Si no existe esta condición, no está definido esta operación, la operación producto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos satisfecho esta condición, la matriz producto A por B tiene el tamaño definido por el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz, que resulta de esta nomenclatura. Los números en los tamaños que están en la parte periférica definen el tamaño de la matriz producto. Definen el tamaño de la matriz producto. Es M por N, con elementos en K. Cada elemento de la matriz producto se calcula de la siguiente manera. Estoy hablando del elemento que ocupa la fila I y la columna J en la matriz producto. Entonces, la matriz A es la primera matriz, la matriz B es la segunda matriz, sus elementos son también en ese mismo orden, en el mismo orden, A, B, A, B, A, B. Ahora, la fila está definida para los elementos de la matriz A y la columna está definida para los elementos de la matriz B. Aquí están los J, están como columnas, están referidos a los elementos de la matriz B. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para hallar un elemento, un solo elemento de la matriz producto que está ocupando la fila I y la columna J, debo sumar estos productos de los elementos de la fila I de A por sus correspondientes de la columna J de B. Aquí está descrito esa fórmula de la definición de los elementos. La suma de los productos de los elementos de la fila I de la primera matriz no siempre va a ser la matriz A. Estoy hablando de la primera fila de la primera matriz por los de la columna J de la segunda matriz. ¿De acuerdo? De esa manera encuentro el elemento que está situado en la fila I, columna J en la matriz producto. En términos de símbolo matemático, esta suma se reemplaza por una sumatoria. Entonces están definidos los valores de I, y
los valores de J están definidos. ¿Por quién? Por la posición del elemento que quiero calcular. Y voy a desarrollar la sumatoria para estos subíndices que están en términos de K, desde 1 hasta P. ¿Preguntas? Creo muchísimo, con la luz del fuego. Apaga tu micrófono si vas a hablar con tu chica. Inge, Sí, un pobrecito, ¿será que puede repetir el producto de una matriz? voy a repetir qué. El producto de la matriz. Ya. Por favor, Inge, para entenderle No mejor. me hago ningún problema. Lo que quiero es que ustedes entiendan. Estoy esperando por más tardones para que se incorporen. Son 140 alumnos inscritos y hay apenas 90. La mitad está fuera. O se ha inscrito solamente por inscribirse. Muy bien, creo que no hay más nadie. Continuamos entonces. Vuelvo a repetir. Cuando quiero hacer el producto de una matriz por otra, debo definir el orden del producto que yo quiero realizar. El producto que voy a realizar en este caso es el producto de A por B. Entonces voy a definir una matriz A y una matriz B, y la condición que debe cumplir es de que cuando traslado los tamaños, estos números centrales deben ser iguales. Obligatoriamente. Especialmente cuando estoy multiplicando matrices rectangulares. Hay algunas matrices rectangulares, debo cumplir con esto. Si son matrices cuadradas, no hay ningún problema, el producto existe, siempre va a existir. El tamaño de la matriz producto va a estar dado por estos números que están en la periferia de esta representación. El número de filas de la matriz producto va a tener el mismo número que de la primera matriz, y el número de columnas de la matriz producto será igual al mismo número que de la segunda matriz. Y de esa manera tenemos definido el tamaño de la matriz producto, cuyos elementos deben ser calculados por esta forma. Esta fórmula es un desarrollo de esta sumatoria, donde tengo definida la posición del elemento de la matriz producto por la fila y la columna. Entonces, para cada fila y para cada columna y para todos los elementos tengo que hacer este mismo procedimiento. ¿Qué es lo que consiste? Es sumar los productos de los elementos de la fila I de la primera matriz por los elementos correspondientes de la columna J de la segunda matriz. O sea, voy a colocar en el orden en que se están multiplicando las matrices que estoy multiplicando. Y voy a relacionar siempre fila de la primera matriz con columna de la segunda matriz. ¿De acuerdo? Aquí tengo un ejemplo. Estoy planteando que A es una matriz que está formada por esos elementos, y ustedes pueden verificar de que se trata de una matriz de tamaño 3 por 2. Es una matriz de 3 por 2 y esta es una matriz 2 por 3. Son matrices rectangulares. Quiero calcular, si es que existen, la matriz A por B y la matriz B por A. Entonces vamos a buscar la matriz A por B. Entonces voy a colocar los tamaños. Veo de que coinciden
los términos centrales o los números centrales, estos dos coinciden. Por consiguiente, está definida la matriz y va a ser de tamaño 3 por 3, porque tengo 3 por acá afuera y tengo 3 por este otro lado. Es una matriz 3 por 3. De acuerdo a la fórmula, cada elemento de esta matriz producto C va a ser la sumatoria de la primera matriz, es A, por B, que es siempre tiene que conservar ese orden. En la primera matriz, la fila, estoy hablando de la fila I, entonces en la primera matriz va a estar definida la fila. En la segunda matriz va a estar definida la columna. La columna es para J, entonces la segunda matriz está definido para J. Entonces los valores que faltan, que deben cumplir, están dados en términos de los otros subíndices que indican que el valor de K va a variar desde 1 hasta 2 porque el valor de P es 2. ¿Sí? Eso sería en términos de la fórmula. Aquí tenemos el J, para que no desaparezca, voy a resaltarlo. Estamos hablando del J y aquí está el J. Esta suma se realiza para todas las filas y para todas las columnas. Entonces voy a desarrollar, por ejemplo, para 1, 1. Para el 1, 1 sería el I reemplazo por 1 y el J por 1. Entonces tengo una suma solamente en términos de K. Cuando reemplazo para K igual a 1, tengo este producto. Cuando reemplazo K igual a 2, tengo este otro producto. Cuando voy a buscar los valores que corresponden, entonces voy a hacer esta suma de estos productos y tengo un resultado. ¿Qué significa? Es el elemento de la fila 1, columna 1. Fila 1, columna 1, estoy hablando de este elemento que he calculado. Hago lo mismo si estuviera utilizando las fórmulas. Si estuviera utilizando las fórmulas tendría que ser lo mismo. Pero si yo voy a esta reglita memotécnica, la reglita memotécnica de interpretación de la fórmula, estoy relacionando la fila con la columna. Fila definida para la primera matriz, columna para la segunda matriz. Entonces, cuando estoy buscando este elemento 1, 1, estoy hablando de relacionar la fila 1 con la columna 1. Entonces, si el producto está definido, existen productos correspondientes. Menos 2 con 1, 3 con menos 4. Entonces, si yo hago los productos y sumo, estoy llegando al mismo resultado. Este elemento ocupa la posición fila 1, columna 2, entonces voy a relacionar nuevamente la fila 1 ahora con la columna 2. Con la columna 2 sería menos 2 por 5 más 3 por menos 1. Menos 2 por 5 es menos 10, más menos 3, menos 13. Esta ocupa la posición fila 1, columna 3. Entonces, la fila 1 con la columna 3, menos 2 por 3, menos 6. 3 por 2, más 6. Más 6, menos 6, 0. Esta es la reglita memotécnica. Sin necesidad de estar desarrollando la sumatoria de la definición, es simplemente utilizar la reglita memotécnica de relacionar en el orden en que se van a multiplicar. ¿Sí? Las matrices siempre van a ser relacionadas fila, columna. Por ejemplo, ¿qué número le corresponde o qué valor le corresponde a este elemento? Tengo que ubicarme a través de la posición que ocupa.
ocupa la posición fila 2, columna 2. Entonces voy a relacionar la fila 2, voy a relacionar la fila 2 con la columna 2. Con la columna 2. ¿Sí? Entonces, los elementos que se van a multiplicar son correspondientes. El primero con el primero, el segundo con el segundo, y así sucesivamente. Entonces, tendría 20 menos 1, ¿cuánto da? 19. 19. Ese es el valor. O sea, con esta reglita mnemotécnica me olvido de las fórmulas. Me olvido de aplicar las fórmulas. La fórmula va a ser para saber la definición, para poder aplicar la definición en el cálculo de cualquier elemento de la matriz producto. ¿De acuerdo? El otro producto, el B por A, el B por A es en ese orden, es la matriz B, la matriz A. Su orden en tamaños coincide. Ahora el valor de P es 3. El tamaño de la matriz es de tamaño 2 por 2. Entonces es simplemente utilizar la relación fila-columna. El primero de la fila por el primero de la columna, el segundo de la fila por el segundo de la columna, el tercero de la fila por el tercero de la columna. Sumo esos productos, tengo el primero de la fila 1, columna 1. 1 por menos 2, 5 por 4, 3 por menos 1. Hay menos 5 y hay más 20, más 15. Ahí está el resultado. Con la segunda columna, en la primera fila, va a dar este valor de 23. Es 1 por 3, 5 por 1, 5 por 3. Todos son positivos, se suman esos productos, quedando 3 más 5, 8, 8 más 15, 23. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Disculpe, ¿puede volver a explicar la anterior tabla, por favor? La anterior, Sí, ¿esto? sí, desde en la segunda línea de 0, 19 y esa casilla, como esa Ya. parte, por favor. Estoy buscando cada uno de los elementos de esta matriz producto. ¿Sí? Cada uno de estos elementos. Tengo que calcular cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, tengo este de la posición que no está completada. Esta que no está completada corresponde a la fila 2, columna. ¿Qué columna? 3. Entonces voy a relacionar la fila 2 con la columna 3. La fila 2 de la primera matriz con la columna 3 de la segunda matriz. 3 por 4, 2 por 1. 3 por 4 es 12, más 2, aquí sería 14. Este menos 21 está en la fila 3, columna 1. Entonces voy a tomar la fila 3 con la columna 1. Entonces al hacer la multiplicación tendría menos 1 por 1, 5 por menos 4. Menos 1 por 1 es menos 1, 5 por menos 4 es menos 20. Menos 1, menos 21. Es esto lo que tienen que recordar. Esto lo que está escrito literalmente. Cada elemento de la matriz producto, dependiendo de su posición, va a corresponder a la suma de los productos de los elementos de la fila I de la primera matriz por los elementos correspondientes de la columna J de la segunda matriz. ¿Está bien? Disculpe, Inge, ¿y cómo se define el tamaño de la nueva matriz?
No te he escuchado bien por el problema de micrófono. A ver, un poquito más cerca del micrófono. ¿Y cómo se define el tamaño de la nueva matriz? ¿Cómo se define? El tamaño de la nueva matriz del producto de A por B. Va a depender, por ejemplo, a ver, vamos aquí en este ejemplo. En este ejemplo de acá, tengo una matriz de tamaño 3 por 4 y esta es una matriz de tamaño 4 por 2. La condición de la definición es de que exista igualdad entre estos números centrales. Si son iguales, entonces corre el producto. Está definido. El tamaño de la matriz producto está definido por los valores externos. El valor externo es 3 para el número de filas y 2 para el número de columnas. Siempre el número de filas de la primera matriz define el número de filas de la matriz producto. El número de columnas de la segunda matriz define el número de columnas de la matriz producto. Y aquí nuevamente estamos hablando de este producto, siempre va a ser relación de fila con columna. Fila con columna. Hago la primera fila con todas las columnas, genero todos los elementos de la matriz producto de la primera fila. Paso a la siguiente fila, nuevamente con cada una de las columnas, genero la segunda fila. Paso a la tercera fila, con cada una de las columnas, genero la tercera fila. Y voy extendiendo así dependiendo del tamaño de la matriz. ¿Ahora sí? Gracias. Muy bien. En términos de ustedes, si ustedes tienen en sus máquinas de calcular, si ustedes me acompañan con sus máquinas de calcular, ¿puedo continuar? Sí, Una vez que han encendido su máquina, van a la función mode. En la función mode, ustedes encuentran 8 opciones, dando lugar a 7 aplicativos de la parte matemática con la que puedo trabajar con esta máquina. Estoy hablando de la FX 570. Es la más común que existe en la mayoría de ustedes. Si es alguna otra superior a esta, tiene algunas ventajas adicionales. Muy bien. La opción 1 es para trabajar con el teclado de la máquina. La opción 2 es para trabajar con números complejos. La opción 3 es para trabajar con conceptos estadísticos. La opción 4 es para trabajar con cambio de base del sistema de numeración. La opción 5 es para trabajar con ecuaciones. La opción 6 es para trabajar con matrices, que corresponde a nuestra materia, la opción 6. La opción 7 es para generar tablas y construcción de funciones. Y la opción 8 es para trabajar con vectores, que vamos a utilizar también cuando estemos viendo la parte de álgebra lineal, álgebra vectorial. Muy bien, entonces vamos a la opción que nos corresponde, que es la opción 6. Cuando ustedes van a la opción 6, les sale en la pantalla 3 opciones con la interrogante de la matriz. Esto es para definir y puedo trabajar con 3 matrices distintas, a la que llamo la matriz A, la matriz B y la matriz C. Puedo definir entonces 3 matrices distintas para trabajar con esta máquina. Yo para el producto necesito solamente 2, la matriz que voy a llamarla a esta la matriz B, ¿ya? Y a esta le voy a llamar la matriz A como está en el ejercicio. ¿Dónde está el ejercicio? ¿Dónde está el ejercicio? ¿Qué ha pasado?
anterior. ¿Lo he borrado? Ah, no, aquí está. La matriz A es esta, la matriz B, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es ingresar la matriz A1 y ahí nos da las opciones de tamaño de matrices que vamos a definir. He ingresado la matriz A. La interrogante está en saber cuál es el tamaño. Entonces la matriz A es 3 por 2. 3 por 2. Voy a buscar ese tamaño 3 por 2. Está en la opción 2. Entonces cuando hago la opción 2 me diseña una matriz a completar. Lo que voy a hacer ahora es completar con los datos. Menos 2, 3. Voy a ir por filas. Coloco menos 2 igual, pasa para la otra posición, 3 igual, pasa para la siguiente fila, 4 igual, pasa para la siguiente columna, 1 igual, menos 1 igual y 5 igual. ¿De acuerdo? Entonces, por más que haga igual, no va a afectar en nada, ha llenado toda la set. Vamos para la siguiente. Entonces podemos salir con el AC, y salimos de ella. Como ya hemos introducido una matriz, podemos verificar si está grabada en memoria a través de la tecla Shift Matriz, o sea, Shift 4. Shift 4. Ahí estoy yendo a la lectura de los resultados y a la manipulación de las matrices. Entonces, había definido la matriz A, entonces voy para la opción 3 y voy a definir igual. Tiene que salirme la matriz que está en memoria. ¿Sí? Entonces, quiere decir que está en memoria, puedo asegurar eso. Con el AC salgo de ahí. Puedo ir al Shift Matrix y voy a definir la matriz B, que es la 4, y cuando pongo igual me da un error. ¿Por qué? Porque no está definida todavía la matriz B. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo quiero utilizar la opción de Shift Matrix, voy a ir a Data, a 2, y ahí voy a poder definir la matriz B, que es 2. Y esa matriz B es de tamaño 2 por 3. El 2 por 3 es la opción 4. Ingreso 1 igual, 5 igual, 3 igual, menos 4 igual, menos 1 igual, 2 igual. He ingresado todos los datos, nuevamente salgo con el AC y ahora sí puedo hacer la multiplicación que quiero. Por ejemplo, quiero hacer la multiplicación de A por B, voy a hacer Shift Matrix, llamo a la matriz A, que es 3, hago el por, Shift Matrix, otra vez, llamo a la matriz B, que es el 4, y ejecuto y digo igual, me resulta la matriz que es 14 menos 14, al lado menos 13, al lado 0, debajo 0, 19, 14, menos 21, menos 10, 7. Es la lectura directa de los resultados. ¿Han logrado? Ingeniero, no sé, yo me he quedado en Mat B, poniendo el primer. Tienes Sí, que ingeniero, ingresar. sale lo mismo. Sí, tiene que salir igual. Lo que tienen que hacer es garantizar que en memoria estén estas dos matrices. Ahora, si ustedes quieren la otra, ya estando en la forma de memoria, estas matrices, el producto de B por A. Entonces, Shift Matrix, ahora llama primero a B, que es 4, multiplica por Shift Matrix, llaman la matriz A, que es el 3, y ejecutan. Eso
les da un resultado que es esta matriz. La primera 15, la segunda 23, de la segunda fila la primera 2 y la segunda -3. La misma matriz. Ese es el uso de la máquina de calcular para las matrices que la memoria de esta máquina así lo permiten. ¿Eh? No puedo calcular, por ejemplo, esta matriz, este producto, porque la memoria de la matriz no me permite trabajar con una matriz 3×4, ni tampoco con una 4×2. Vamos a ver más adelante cómo se puede hacer para poder adaptar ese tipo de productos utilizando la máquina de calcular. Pero ustedes ya tienen para practicar con matrices hasta 3×3. Con la otra máquina que es superior, inmediato superior a esta, pueden trabajar hasta con matrices 4×4, o sea que estas pueden entrar en esa otra matriz. Es la máquina blanca, de color blanco. ¿Alguna pregunta? Bien, bajo el supuesto de que sabemos multiplicar, debemos también tener conciencia de las propiedades. Y aquí estoy colocando un ojo bien bonito, diseñado como artista de último modelo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es una de las propiedades más importantes del álgebra matricial. Primera propiedad, han podido verificar que la matriz B por A es 2×2, la matriz A por B era una matriz de tamaño 3×3. Entonces, como generan distintos tamaños, el producto de dos matrices no siempre es igual. Si es igual, es solamente para aquellas matrices especiales llamadas matrices conmutativas, que vienen a ser un caso particular del producto de matriz. Pero de manera genérica, si no se especifica que se trata de matrices conmutativas, el producto no es conmutativo. Bajo este antecedente, las otras propiedades también deben conservar esa propiedad. Es asociativa, significa que puedo utilizar signos de agrupación, pero sin desordenar, sin cambiar el orden del producto que se está realizando por la propiedad anterior. La distributividad también se cumple obedeciendo esta primera propiedad, debe ser distributiva respecto de la premultiplicación o postmultiplicación. ¿Qué significa la premultiplicación? Aquí la matriz A está multiplicando a una suma por el lado izquierdo, entonces debe conservar esa posición. Debe estar la matriz A en el lado izquierdo. Aquí la matriz A está multiplicando a una suma por el lado derecho, entonces debe conservar esa posición. No puedo cambiar el orden. ¿De acuerdo? Y la existencia del elemento identidad para el producto es la matriz identidad. La matriz identidad, por definición, es una matriz cuadrada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una matriz cualquiera rectangular, siempre voy a poder definir una matriz cuadrada del tamaño del número de filas de la matriz o del tamaño del número de columnas de la matriz dada. De tal manera que se verifica este producto en el caso de la premultiplicación de tamaño m, en el caso de la postmultiplicación, la identidad de tamaño n. Y el producto siempre va a ser A. ¿Está bien? ¿Lograron captar? Espero que sí. Sí, Inge. Sí. Sí, Inge.
Muy bien, entonces, sabiendo las propiedades, sabiendo eso, podemos hablar de un producto especial, el producto que da las potencias de matrices. Potencias de matriz. Estamos hablando de una operación que involucra solamente a matrices cuadradas. La potencia de matrices es un producto de matrices, de la misma matriz, tantas veces se indica, pero bajo la condición de que la matriz tiene que ser del mismo tamaño. O digo, matriz cuadrada, porque si es rectangular no existe potencia por el problema del tamaño de la muestra, del tamaño de la matriz. Si es m por n, el otro por cualquier lado que vaya a multiplicar, no existe la multiplicación. Entonces tiene que ser siempre cuadrada. La matriz dada a elevado a la potencia 0 es la matriz identidad. ¿Sí? La matriz A, cualquiera que sea, elevada a la potencia 0, representa la matriz identidad. Algunos que no saben de esta propiedad dicen que es igual al 1, entonces no estoy cumpliendo la condición de igualdad de matrices. Aquí esto es una matriz de tamaño n por n, que está elevada a la potencia 0, por tanto tiene que ser igual a una matriz n, por igualdad de matrices. Y no puede ser igual a un número, no puede ser igual al 1. Tiene que ser igual a la matriz identidad. A elevado a la potencia 1 es la propia matriz A. A elevado al cuadrado es el producto de la matriz A por la matriz A. Al cubo es la matriz al cuadrado por A, o A por A cuadrado. No interesa el orden en este caso por ser matrices cuadradas. Entonces se generaliza que A elevado a la potencia P es la misma matriz elevada a la potencia anterior multiplicado por A, para todas las potencias que se puedan dar. Aquí está, por ejemplo, el A al cubo, sabiendo que esta es una matriz 2 por 2, es cuadrada, entonces A al cuadrado sería A por A. Al realizar este producto, tenemos entonces este resultado. Voy a definir el A cubo como el A cuadrado por A, fila por columna. Fila por columna genera esta matriz. Genero la misma potencia haciendo el producto de A por A cuadrado. Al hacer fila por columna voy a generar el mismo producto. No va a cambiar. Si ustedes van a sus máquinas de calcular y van a Chip Matrix y van a Data y van a la matriz 3, la matriz C, es una matriz de tamaño 2 por 2 que es la opción 5 y ustedes completan con menos 3 igual, 1 igual, 4 igual, 2 igual, y ustedes salen y quieren buscar la matriz A al cubo, lo único que tienen que hacer es Chip Matrix, llaman la matriz C, que es la opción 5, y elevan al cubo. Entonces tienen ahí el X elevado al cuadradito, y ahí ponen 3, cierran paréntesis, igual. No, me ha dado error. ¿Qué ha pasado? A ver, el cuadrado, entonces no sirve para el cubo. ¿Dónde está? Como X al cubo. Ah, ya. Es Chip Matrix, me he equivocado. 5 y ponen el chip X cuadrado que sea al cubo, que salga
el 3 como este. Cuando hacen igual, ahí está la matriz menos 43, 11, 44, 12. ¿Han logrado? Sí. Muy bien. Esa es la manera de trabajar con matrices con la máquina de calcular. Aplicaciones de la potencia de matrices. ¿En qué puedo aplicar este concepto de potencia de matrices? El primer concepto, el binomio. Desarrollo del binomio a cualquier potencia. El más sencillo, el binomio del cuadrado. Algunos me dicen que este binomio podría ser a al cuadrado más b al cuadrado mal. No es distributiva directamente. Algunos me van a decir que es igual que en el binomio de Newton, está condicionado a que las matrices sean conmutativas. Solamente cuando son conmutativas. ¿Por qué? La demostración está aquí. Cuando estoy hablando de a más b al cuadrado, estoy hablando de este producto. Ahora voy a hacer la distributividad de esto respecto de esta suma. Entonces voy a distribuir respecto de a por la izquierda, respecto de b por la izquierda. Ahora hago la distributividad de a respecto de esta suma por la derecha. Entonces va a quedar a por a, b por a. Distribuyo b por la derecha, a por b, b por b. Entonces, ¿qué es lo que queda? A al cuadrado más b por a más a por b más b al cuadrado. Esta es la forma del desarrollo de este cuadrado, de esta suma. Y no esta que es lo tradicional del binomio de Newton. El binomio de Newton en matrices está sujeta a que se hable específicamente de matrices conmutativas. Cuando el AB sea igual al BA, estos dos serán iguales, podré sumar y tendré esto. Pero si no son iguales, son distintos, por consiguiente no va a haber tal simplificación. Para cualquier potencia se desarrolla de esta manera. Esta es la manera correcta, no la que conocemos a través de la álgebra elemental. Otra aplicación, la definición de polinomios matriciales de grado n. Polinomios matriciales, polinomio de matrices de grado n. Un polinomio de grado n sería un coeficiente por la matriz incógnita elevado a la potencia n, más otro coeficiente por la matriz incógnita elevado a la potencia n-1, más puntos suspensivos, hasta un término independiente. Hasta un término independiente. En álgebra elemental tenemos los polinomios de grado 2, a sub 2 x al cuadrado más a sub 1 x más a sub 0. Son los polinomios de grado 2. Uno específico, por ejemplo, tendría este polinomio con los coeficientes 1 para x2 y 2 para x y 1 para término independiente. ¿Qué es lo que representa este polinomio? Representa una función, esta parábola, todos los puntos de esta parábola. Cuando voy a hallar el valor del polinomio o el valor de la función para un x dado cualquiera, lo que hago es reemplazar en el polinomio genérico todo cuanto es x por el valor postulado. Por tanto, tendría 2 al cuadrado más 2 por 2 más 1 da 9. ¿Qué significa eso? Cuando estoy buscando el valor del polinomio, encuentro un valor, un número. Un número. ¿Qué significa encontrar un número? Significa para ese valor particular,
está cortando la curva en ese punto cuya ordenada genera ese número. El mismo tratamiento es cuando busco el valor de un polinomio de matrices. Si yo quiero calcular el valor del polinomio, de este polinomio, para una matriz A, tendría que reemplazar en lugar de X el A, tendría la potencia N, a la N-1 y así sucesivamente. Aquí tengo el término independiente y aquí es matriz, 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 todos son matrices y es del mismo tamaño que la matriz A. Entonces, este término independiente obligatoriamente tiene que estar multiplicada por la matriz identidad utilizando el concepto de matriz escalar. No puede ser más 5, por ejemplo, acá. ¿Por qué? Porque este 5 viene a ser un número y no va a sumarse a una matriz de tamaño distinto. ¿Eh? Muy bien. Entonces, cuando buscamos acá este tipo de aplicaciones, estamos hablando de adaptar toda la teoría del álgebra, la álgebra elemental común al álgebra matricial, con las excepciones de las operaciones que se definen dentro de esta teoría. Por ejemplo, tengo la matriz A, que es esta matriz 2×2, que es la que hemos hecho el cálculo del cubo. Entonces tengo el polinomio de grado 3 dado de esta manera. Quiero calcular el valor del polinomio cuando X es igual a esta matriz A. Entonces reemplazo todo cuanto es X por A y tengo esta identidad. Aquí era 5, aquí será 5 por I2. ¿Por qué? Porque esta matriz es de tamaño 2×2. Entonces, cuando hago estas operaciones, reemplazo por el cubo, reemplazo por su cuadrado, reemplazo por su matriz, y esta es la matriz escalar, hago las operaciones de la suma. ¿Está bien? Sí, Inge. Muy bien. En sus máquinas de calcular también pueden manipular con estas operaciones. Dan el valor de la matriz A, para el otro le calculan la matriz cubo, para el otro le calculan la matriz cuadrada y hacen estas operaciones de 3 por la matriz que está representando al cubo, menos 2 por la matriz que está representando más 2 más la matriz A, menos 5 por la matriz identidad. Hacen eso, les tiene que dar este resultado final. Es simplemente manipulación de sus máquinas de calcular. Lice, la verdad yo no entendí bien la anterior hoja. ¿Lo puede volver a explicar, por favor? ¿En qué parte? Pues la verdad ¿Esto? me perdí en la parte que sí, en la gráfica yo me perdí, Lice. Esto es simplemente para comparar lo que nosotros sabemos del álgebra elemental con lo que se podría hacer con el álgebra matricial. El polinomio tiene la misma estructura que en el álgebra elemental. Estoy hablando de polinomio de grado n, entonces el x a la n debe existir. El x a la n, por eso que el an debe ser distinto de 0. Los otros pueden no existir. Cuando estoy definiendo un polinomio de grado n, puede estar formado por un solo monomio, pero tiene que estar de ese grado. Los otros pueden existir o no existir. ¿Y qué significa de que los otros? Significa de potencias menores. Por eso cuando hablamos de polinomios estamos hablando de polinomio de grado n o menores. ¿Por qué? Porque los otros quedan sujetos a su existencia o no. ¿De acuerdo? Entonces, estoy definiendo simplemente en forma matricial la matriz incógnita y esa sería una estructura de ese polinomio de grado n matricial.
el trabajo que generalmente se hace siempre es buscar el valor del polinomio. Si yo quiero buscar el valor del polinomio, este polinomio, para una matriz particular, lo único que tengo que hacer en el polinomio genérico es reemplazar el x por a. Y tendría entonces acá las potencias. Las potencias. Ahora, cada potencia de una matriz de tamaño definido tiene la misma dimensión, tiene el mismo tamaño. Entonces estoy sumando matrices del mismo tamaño. Y aquí este A0 es un número, es un escalar, por tanto, para que exista la suma debe estar multiplicada siempre a la matriz identidad del mismo tamaño que la matriz A. Si no, no existe esta definición, por definición de suma. ¿Sí? Si existe esto en la suma, está aquí como término de la suma, para que la suma esté definida tiene que ser una matriz escalar. Ahora, la diferencia, esto es un polinomio, es una representación genérica de alguna curva, de alguna representación que da en un sistema dado. Este es un valor particular, es una matriz, tal como ocurre en álgebra. Cuando yo tengo un polinomio de grado 2 o menor, estoy hablando de este polinomio con estos tres términos. No siempre van a poder estar los tres términos, puede estar solamente el primer término, o el primero y el segundo, o el primero y el último. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que son polinomios de grado 2 o menor. Un particular significa que tengo un coeficiente. Esto puedo graficar haciendo una tabla para x y el valor para esto, voy a generar una parábola. Entonces, el polinomio graficado está generando una parábola, una curva. Pero si yo voy a buscar un valor particular, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar el x por 2, hago las operaciones que ha resultado un número, igual que en matriz. El valor de un polinomio para una matriz dada será otra matriz. ¿Qué significa eso? No es todo de la función, es un punto particular de la función. Eso es lo que he explicado en esa instancia. Y aquí está un ejemplo particular utilizando los resultados de las operaciones anteriores. He hecho reemplazo y hago las operaciones, ¿sí? Multiplico el 3 por menos 43, el menos 2 por 13, el 1 por 3 y el menos 1 por 5, sumo todo eso, da este resultado. Otra vez lo mismo, hago las operaciones, debo ya estar con la seguridad de las operaciones que se están realizando. ¿De acuerdo? Inge, una pregunta. Yo no ¿Sí? entendí esa parte de la matriz identidad, donde puso 5, 5 en medio, en la matriz de la parte de la diagonal, esa parte. Ya. Voy a hacer lo siguiente. Voy a suponer eso. Que estoy postulando eso. Entonces aquí estaría menos 5. ¿Sí? Ahora si yo voy a la definición de la suma, esto es una matriz. Estoy sumando con esta matriz. Estoy sumando con esta matriz. Está definida la suma para estos tres, pero ya no puedo sumar con el 5. ¿Por qué? ¿Por qué es un escalar? Porque es un escalar y cuando se está sumando matrices, se debe sumar matrices del mismo tamaño. Y no puedo sumar una matriz 2 por 2 con un escalar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Necesito aquí una matriz 2 por 2.
¿Y quién es la matriz que multiplicado no va a variar, no va a alterar? Matriz identidad. La matriz identidad. Por eso que esta, cuando está en escalar, debe ser expresado siempre como matriz escalar. ¿De acuerdo? Oh, bueno, Inge, muchas gracias. De nada. Matrices especiales con el producto o con las potencias. Cuando tenemos la matriz, tenemos la operación de las potencias, se definen matrices especiales. Esas matrices están definidas solamente para matrices cuadradas. Solo para matrices cuadradas. Estos denominativos, idempotentes, periódicas de índice P, involutivas y nilpotentes de índice P. Idempotentes hace referencia al cuadrado. El cuadrado de la matriz debe retornar a la matriz original. Debe retornar a la matriz original. Si esto se cumple, es una matriz idempotente. No es una matriz impotente. Cuidado con que estén hablando de eso, que no tiene nada que ver con medicina. Nada de anatomía. Aquí estamos hablando de un concepto idempotente, con M. Entonces el cuadrado debe ser igual a periódica cuando la potencia de índice P retorna a la matriz original. Involutiva cuando el cuadrado genera la identidad. Y nilpotente cuando la potencia de índice P genera la matriz nula. La matriz nula. Esos son los denominativos que se dan como matrices especiales en el área de la potencia. Muy bien, ahora nos toca ver este tema de operaciones sobre matrices. Operaciones que se realizan sobre las matrices. Las anteriores eran operaciones con matrices. Ahora es operaciones sobre la estructura de las matrices. La primera operación o la primera definición es la traza de una matriz. La traza de una matriz. Para esto salimos de una matriz cuadrada. Solamente para matrices cuadradas existe la traza de una matriz. Se define como abreviado como una TR entre paréntesis la matriz de referencia y tenemos A11 más A22 más puntos suspensivos ANN. O sea, la sumatoria de los A y I. Estamos hallando un número que es la suma de todos los elementos que están en la diagonal principal de la matriz. A ese número se conoce como la traza de esa matriz. Es una característica importante en ciertos análisis que se hacen con matrices cuadradas. Por ejemplo, acá yo tengo una matriz 3 por 3. Aquí está la diagonal principal. Entonces sumo una suma aritmética o suma algebraica, dependiendo de los elementos que tenga, voy a encontrar un elemento equivalente a esa suma que será conocida como la traza de esa matriz. Muy bien, sus propiedades. Esta operación es distributiva respecto de la suma.
es distributiva respecto del producto de un escalar por una matriz, donde la traza del escalar es la misma, el mismo escalar, y tenemos la traza de la matriz sería la que cambiaría. Y respecto del producto, no hay distributividad, pero sí hay una igualdad en las trazas de los productos que se realizan con las matrices cuadradas. En cualquier orden va a generar siempre la misma traza. Esa es una de las primeras operaciones. La segunda operación es también sencilla, llamada la transposición. Transposición. Para esto salimos de cualquier matriz, no necesariamente cuadrada. Tiene que ser cualquier matriz, m por n. Entonces su transpuesta la definimos como una matriz A' o una matriz A superíndice P mayúsculo. Es la matriz de elementos AJI. AJI. Y tiene el tamaño n por m. O sea, si nosotros estamos saliendo de una matriz AIJ, su transpuesta se convierte en AJI. ¿Qué significa eso? Significa aquella operación de intercambiar filas por columnas. Esta fila la estoy anotando como columna. Entonces, el AIJ se convierte en JI. El 1,3 se convierte en 3,1. Estoy hablando de este 3, se convierte en este 3. Se traslada a este lugar. ¿Eso qué quiere decir? Estoy intercambiando filas por columnas. Las propiedades de esta operación de intercambiar filas por columna o la transposición, cuando se realiza en un número par de veces, debe retornar siempre a la matriz inicial. Igual que la operación anterior, es distributiva respecto de la suma, es distributiva respecto del producto del escalar por la matriz, donde la transpuesta del escalar es el mismo escalar, nos queda multiplicada por la transpuesta de la matriz. Es distributiva respecto del producto, pero el producto de las transpuestas queda permutada en el orden. Queda permutada en el orden. Aquí tenía el producto A por B, aquí es el producto de B transpuesta por A transpuesta. Y la traza no afecta, la transpuesta no afecta a la traza de la matriz. Esa es la segunda operación que puedo realizar con los elementos de una matriz y sus propiedades correspondientes. Con esta operación tenemos definidas las matrices simétricas y antisimétricas. Matrices simétricas y antisimétricas. Para poder definir estas matrices debo salir del antecedente de que obligatoriamente deben ser matrices cuadradas y de elementos, números reales. Estamos hablando de ese conjunto de elementos, de números reales. Si nosotros tuviéramos una matriz de números complejos, no serían estos los adjetivos de calificación, serían otros adjetivos, otros nombres. Se dice que es simétrica cuando haga la transposición de esa matriz y retorne a la matriz original. La transpuesta no altera a la matriz, sigue siendo la misma. Es antisimétrica cuando la transpuesta altera a la matriz y la transforma en la matriz opuesta a la matriz original. Es menos A. Esas son las definiciones relacionadas con este concepto de simetría y antisimetría.
Por ejemplo, acá tengo una matriz. Si yo hago su transpuesta, estoy llevando esta fila, la estoy convirtiendo en columna. Podemos ver todas las filas convertidas en columna. Veo de que cumple la igualdad, porque al comparar se ve que son iguales. Entonces tengo una matriz simétrica. Es una matriz simétrica. ¿Qué significa una matriz simétrica? Significa que igual que cualquier objeto o cualquier configuración llamada simétrica, siempre debe existir un eje de simetría. En el caso matricial, el eje de simetría está constituida por la diagonal principal. Este es el eje de simetría, por consiguiente existe una relación simétrica de los elementos situados alrededor del eje de simetría. Se dice que es simétrica cuando los elementos equidistantes de la diagonal principal son iguales. Y en el eje de simetría existe cualquier tipo de elementos. Para esa conclusión analizo la definición. Analizo la definición en términos de los elementos de la matriz. Cuando estamos con simetría, la transpuesta es el JI, el A es el AIJ. Entonces, esta igualdad puedo particionarla para los dos sectores, para la igualdad y para distintos. Cuando es distinto y de J, tenemos esta igualdad. Los elementos equidistantes deben ser iguales. Los elementos equidistantes. El IJ y el JI deben ser iguales. Esto es el 2,1 y este es el 1,2, son iguales. Este es el 3,1 y este es el 1,3, son iguales. Entonces estamos hablando de eso. Para cuando el I es igual a J, tengo el AII igual al AII. Al hacer la factorización tendría, factorizando 1 menos 1, este 1 menos 1 me garantiza el 0, por tanto, los elementos de la diagonal principal pueden ser cualquier número real. Entonces, esa es la estructura de una matriz simétrica. ¿Qué es lo que resulta para una matriz antisimétrica? Recurrimos a la definición, sus elementos correspondientes, tenemos acá esa relación del signo. Entonces, para la región I distinto de J, los elementos equidistantes deben ser opuestos. Deben ser opuestos. Difieren solamente en el signo. En cambio, para I igual a J, cuando hago esta factorización, este 1 más 1 es distinto de 0. Para que el producto sea 0, debe ser que los elementos de la diagonal principal todos deben ser ceros. Todos deben ser ceros. Entonces, esta es la estructura de una matriz antisimétrica. Todos los elementos de la diagonal principal deben obligatoriamente ser ceros. Los elementos correspondientes deben ser opuestos. Opuestos. Deben diferir en el signo. ¿De acuerdo? Muy bien, voy a quedar acá. Voy a quedar en analizar propiedades de las matrices simétricas y antisimétricas, porque tengo que ir hasta la universidad a colocar el rostro para justificar mi asistencia a mi trabajo. Voy a quedar ahí, los veo entonces el día lunes, que ya no es feriado, creo. ¿No? ¿Está bien? Entonces los veo el día lunes hasta allá, déle una lectura, una práctica. Hasta luego. Hasta luego, Inge.